Señor sea bendiciéndoles en gran manera. Bueno y maravilloso es el Cristo de la gloria, quien nos permite una vez más llegar allí a su hogar, llegar a su sitio de descanso, quizás ya en este momento, para seguir nutriéndonos con la palabra. Recordemos que estos grupos de vida están enfocados a eso, a alimentar al pueblo del Señor, a alimentarnos a cada uno de nosotros con una poderosa palabra bajo el tema que nos hemos venido trazando, ¿no? Amén. Jesús de Nazaret. Y hemos visto a medida de este tiempo muchas cosas importantes acerca de Jesús de Nazaret, y hemos venido trabajando este mes el método parabólico, y dijimos que durante unos sábados íbamos a estar estudiando esas parábolas tan especiales que tomó el Señor Jesús para traer a las personas de aquel entonces una enseñanza especial, un ejemplo terrenal para mostrar una verdad espiritual o celestial. Y hoy seguiremos hablando de eso, de los obstáculos al crecimiento del reino, y nos basaremos en dos parábolas. Una de ellas es la parábola de la cizaña y otra la parábola de la red. Vamos a leer el texto para hablar de Mateo capítulo 13, versículo 24 hacia adelante. Este texto nos lleva a nosotros a reflexionar sobre esta primera parábola, que es la parábola de la cizaña como tal. Amén. Mateo 13, 24 hacia adelante. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad las manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Amén. El Señor es muy claro en la palabra que nos traza para hoy, hablando de esta hermosa parábola de la cizaña. ¿Por qué no oramos al Señor y le suplicamos que sea Él hablando allí a nuestros hogares? Que sea el Señor hablando a nuestros hijos, que sea el Señor hablándole a nuestro cónyuge, que sea el Señor hablando a nuestras vidas, y que esa palabra sea contundente en el corazón de la iglesia como tal. Clamemos al Padre Celestial. Señor amado, bueno, grande y maravilloso eres tú, mi Señor. En esta hora nos colocamos delante tuyo, Señor, con la certeza y la seguridad que tu misericordia alcanza nuestras vidas. Señor, estamos frente a tu palabra y queremos suplicarte que tú nos bendigas a través de ella. Queremos suplicarte, Señor, que hables a nuestras vidas y nos permita hoy descansar en esta preciosa palabra que tú tienes para nosotros en esta hora. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Interesante aprender hoy más parábolas y qué enseñanza nos dejan, recordando siempre que el auditorio era en aquel entonces los discípulos, Amén. Eran en aquel entonces los publicanos, los fariseos, los escribas, y que hoy nosotros también hacemos parte de ese auditorio que escuchará la palabra del Señor. Amén. Estamos hablando de los obstáculos al crecimiento del reino como tal. ¿Sí? Y hablábamos la semana anterior de que él tomó de a dos parábolas en algunas ocasiones para hablar de un mismo tema. Y en este caso tomó este par de parábolas, la de la cizaña y de la red, para hablar de esos obstáculos que nos vamos a encontrar en la extensión o en el crecimiento del reino. Estas dos parábolas solo se encuentran en Mateo. Es un detalle que tenemos ahí de ella, ¿no? Solo Mateo, el evangelista Mateo, se dedicó a hablar de estas dos parábolas que nos muestran ese obstáculo tan fuerte que tiene la extensión del reino. También vemos que en la parábola de la cizaña Jesús advierte que habrá una oposición satánica para el desarrollo del reino. Y desde Jesús
nos lo está advirtiendo desde la iglesia que está naciente, de la iglesia de los 12, la iglesia primitiva que está naciendo con el Señor Jesús, lógicamente, hasta nuestros tiempos. Esa manifestación del enemigo, esa manifestación satánica que quiere impedir siempre la extensión del reino. Así y el es. Señor mostró a través de un ejemplo terrenal una gran verdad espiritual contra la cual lucharía la iglesia de todos los tiempos. Y en este caso, usted y yo, que somos iglesia, no somos la excepción de que estamos luchando contra una presión diabólica, una presión satánica que no quiere permitir el desarrollo del reino, la extensión del evangelio como tal. También vemos que en ambas parábolas hay una amalgama del bien y del mal en el mundo. Muestra las dos partes, Sí. ¿no? Los buenos y los malos. Muestra a aquellos que quieren seguir y servir y hacer el bien, pero también los que están haciendo el mal. Y ese obstáculo que se presenta ahí, el Señor dice, aquí están las dos posiciones. Sí. Aquí están las dos clases, en este caso, de semillas que vamos a encontrar, y las dos clases de plantas que van a salir, y las dos clases de frutos que van a dar. Entonces, y hoy hablamos de las dos clases de creyentes que encontramos. Amén. Lamentablemente, y toca decir creyentes, en el reino de los cielos, porque eso está hablando del obstáculo para la extensión del reino. Entonces, vamos a encontrarnos lamentablemente con una semillita que se llama cizaña, ¿sí? Pero vamos a encontrarla con una semilla hermosa también que da un fruto de bendición. Cuando nosotros podemos comprender esta parábola, vamos a encontrarnos que hoy en día no es la excepción, Sí, señor. sino que lamentablemente ahí estamos. También podemos decir que en estas dos parábolas afirma una vez más que no habrá justicia y paz universal hasta que llegue el fin. Ajá, es decir, siempre va a estar ese trigo y esa cizaña ahí combatiéndolo. Siempre el trigo y la cizaña va a estar combatiendo. O, como lo dijera la otra parábola, que es la parábola de la red, Correcto. que ya más adelante, lógicamente, la vamos a estudiar también. Entonces, veamos estas dos parábolas por separado. La parábola de la cizaña y la parábola de la red. Vamos a arrancar primero con la parábola de la cizaña. Amén. Vamos a ver en esta parábola que las figuras empleadas aquí en esta parábola del sembrador tienen ahora un significado distinto. Amén, porque estamos hablando de cultivo. Sí. Amén. La semana anterior hablábamos de esa parábola, ¿no? La parábola del sembrador. Pero en esta ya estamos hablando de que un sembrador salió a cultivar, Ajá. salió a sembrar. Pero la semana anterior hacíamos una comparación, una analogía de lo que significaba la semilla, lo que significaba el terreno y en cuántos terrenos cayó la semilla. En este momento hay una presentación diferente de los significados que tiene cada uno de los elementos de este sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, vamos a leer específicamente qué pasó en esta parábola de la cizaña. Y esa es la explicación que da el Señor, lo mismo, ¿no? A esos discípulos que se acercan y le dicen, queremos que nos hable acerca de la explicación de la parábola como tal. Y el Señor se toma el trabajo desde el versículo 36 del capítulo 13 a decir lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Es fuerte la explicación que el Señor le da a esta parábola ya allí, quizás que en lo privado con sus discípulos, y comienza a desmenuzarle, ¿no? La explicación de la parábola. Me hace acordar de la explicación que también el Señor le da a los discípulos de la parábola del sembrador. También se la explicó aquí, en este caso del trigo y la cizaña, también les está explicando.
para enseñarles que la semilla, o sea, el trigo, no es la palabra, sino los hijos del reino. Ajá. El trigo son los hijos del reino, pero la tierra no es el corazón del hombre, sino el mundo. ¿Sí? Entonces, eso hay que dejarlo claro para poder comprender la parábola, porque está haciendo una fuerte analogía o comparación de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Entonces estamos diciendo, la semilla, o sea, el trigo, son los hijos del reino. La tierra no es el corazón del hombre, sino el mundo. Y la siega no es la recolecta de los frutos, sino la consumación del siglo. Es decir, cuando llegue el fin, Ajá. que el Señor venga por su pueblo, inmediatamente a la cizaña, listo, es el reino. Ellos se van con el Señor. Pero, perdón, me dije mal. Sí. ¿Sí? Es el trigo, es el pueblo de Dios, los hijos de Dios tienen que marchar con el Señor. Pero la cizaña dice que será tomada, colocada en manojos y lanzada al fuego eterno. Entonces el Señor es muy claro porque nos está hablando del fin del siglo y la comparación que está haciendo con el reino de los cielos. De esta parábola podemos sacar algunas enseñanzas aún más profundas. Jesucristo es el dueño del mundo y tiene el plan de establecer su reino en todas partes. Es el deseo del Señor, ¿no? Amén. Es el deseo del Señor de que se predique, de que se enseñe. Él es el dueño de todo el mundo. El sembrador. Ajá. El sembrador, dice ahí, el sembrador sembró en su campo. Amén. El campo es el mundo entero. Es la explicación que el Señor Jesús está dando. No está sectorizando cierto lugar, sino Sí. es el mundo entero. El sembrador sembró en su campo. ¿Qué significa ese campo? El campo es el mundo entero. Donde se está sembrando hoy la palabra del reino, ¿cierto? Donde se está extendiendo el reino como tal. El diablo no es el dueño del mundo, sino un intruso. Así lo presenta la palabra, ¿no? Sí, Como porque un dice intruso. que el amo sembró, pero que vino el enemigo y también sembró la cizaña. Uno dice fuerte, ¿no? Como el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, viene y hace un excelente cultivo, pero no deja aparecer el intruso, que viene y siembra la cizaña, solo para destruir el cultivo, solo para dañar. Impresionante, pastor. O sea que la enseñanza que nos da el Señor ahí es que desde el inicio, desde el comienzo de la extensión de su palabra, el intruso ha estado ahí. Amén, para dañar, para dañar. La pregunta sería, ¿y hoy en día exactamente igual? Hoy en día sigue igual. Hay un adversario que siempre trabaja para estorbar la extensión del reino y estropear el trigo. Se llama Satanás. Necesitamos identificarlo. Este es el encargado de sembrar la cizaña. Y nosotros le decimos a la persona, usted es muy cizañoso, ¿cierto? Cizañero. Cizañero, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Persona que quiere dañar, ¿sí? Ujú. El intruso, Satanás, viene a sembrar cizaña. ¿Pero dónde está la cizaña? En el mismo cultivo. ¿Y cuál es el cultivo? El reino. El rey. El reino. Así es. Este es el encargado de sembrar la cizaña, como lo dijo el pastor. La cizaña es similar al trigo y solo se puede conocer con facilidad cuando da el fruto. Eso es demasiado peligroso. Ajá. Por eso ahí cuando narramos el texto, dice que esos trabajadores vinieron y le dijeron, patrón, por decirlo algo así, también, ¿qué pasó con esa semilla que trajiste? Eso es cizaña, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y él dijo, no, déjenla crecer. En el momento de la siega, ahí observaremos cuál es el trigo y cuál es la cizaña. O sea que hay que tener un cuidado impresionante, porque se parecen mucho. Eso mismo ocurre en el reino. Y lo fuerte de esto es que como la cizaña son dos planticas tan parecidas entre Al la trigo. cizaña y el trigo. Y uno las mira y son iguales prácticamente, ¿cierto? Y el Señor en ese temor de que antes de tiempo fueran a arrancar cizaña y mentira que estuvieran arrancando trigo, el Señor dijo, déjela ahí. Sí. Y a mí me da como un dolor en el corazón cuando el Señor dijo, déjela que crezca junto al trigo. Sí. Y si la traemos al tiempo de hoy, cuando vemos que dentro de la iglesia vemos que hay cizaña, y que esa cizaña está ahí, y que está cizañando, y que esa cizaña está ahí, y que está dañando el cultivo, y uno quisiera ir y saque esa cizaña, y el Señor dice, déjela ahí, Que crezca. déjela ahí. Pero es que da mal testimonio, déjelo ahí. Pero es que está murmurando, déjelo ahí. Pero es que está haciendo daño,
déjelo ahí. Todo tiene su tiempo, dijo Salomón. ¿Sí? Y el Señor en esta parábola, el énfasis que está haciendo es ese. No la arranque, déjala ahí, que va a llegar un momento. Iglesia, va a llegar un momento. Nosotros humanamente hablando queremos ir y coger a cizaña y volverla a trizas. Sacarla. Sí, sacarla. Pero es que a nosotros no nos corresponde hacer eso. El Señor enviará a sus cultivadores que van a recoger el fruto. Y me sorprende que sigue diciendo la cizaña es similar al trigo y solo se puede conocer con facilidad cuando da el fruto. Ajá. Entonces se aplica la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén, los conoceréis. Entonces usted mira al cizañoso, a la cizañosa, y usted dice, ya, vamos a ver qué fruto va a dar. Quizás nos estamos, pero es que trae la misma Biblia. Levanta las manos también, canta los mismos coros. Idéntica, una práctica a la otra. Pero cuando dé el fruto, es que nos vamos a dar cuenta quién es realmente quién es. ¿Quiénes son la cizaña en la iglesia? La cizaña en la iglesia está representada por los que murmuran, los que son herejes, los que crean discordia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Estamos diciendo, la cizaña en la iglesia está representada por, y nosotros con qué facilidad, y le estoy hablando a la iglesia, con qué facilidad usted dice, ay, este hermanito es cizañero, esta hermanita es cizañera. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué dijo el Señor? Déjelo ahí. Déjelo ahí. Que no me gusta, pero el Señor dice que lo dejará ahí. Por eso es que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y Dios se encargará. Pastor, pero está haciendo daño. Claro. Cuando llegue el momento de la cosecha, el Señor hará lo que se tiene que hacer. Lo leíamos, el Señor lo enseñaba en el Sermón de la Montaña. Cuando, Señor, en tu nombre no hicimos tal cosa. Y el Señor dice, apartados de mí no os conozco. Sí. Entonces, ojo con esto. Va a llegar un día en que el fruto va a revelar quién es quién. Sí, el fruto va a revelar quién es quién. Entonces, Dios es paciente y permite que permanezcan juntos hasta la siega. Amén. Yo creo que el que más le duele es al Señor Jesús, ¿no? Claro. De ver cómo se está ese cultivo tan bonito que hizo. Y vino el enemigo y le botó una semilla mala, cizaña, ¿cierto? Eso es lo que hace una persona cuando está la iglesia floreciente, en bendecida, en victoria, y comienza a murmurar. En unidad. ¿Sí? Y comienza a criticar, y comienza a juzgar, y comienza a jalar a este, y a envenenar a aquel, y a envenenar al otro. Netamente, esa es la función de la cizaña. Sí, señor. Y el Señor dice, tremendo, déjelo ahí. Dios es paciente y permite que permanezcan juntos hasta la siega. Por tanto, soporta la cizaña y el daño que le causa al trigo. Y ahí es donde lo que el pastor siempre ha dicho, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Claro que la cizaña va a causar un efecto negativo. Claro que la cizaña va a quizás a dañar la observancia de ese gran terreno, de ese gran cultivo, ¿sí? Pero tenemos que entender que esa cizaña, Dios ha permitido que esté allí, que va a causar un efecto y que va a causar un daño, sí, pero el mandato del Señor es déjela que crezca, déjela o sea, lo terrible es déjela que crezca, que coma los mismos nutrientes, que se alimente, que tome los mismos beneficios del cultivo. Haga los mismos seminarios. Que haga todo, déjela crecer ahí, que en el tiempo de la siega miraremos los frutos. Y son cosas que a veces nosotros no entendemos porque queremos de una ir y actuar con nuestra propia voluntad y arrancar esa cizaña, a hablar con esas personas, si lo pasamos al ámbito de iglesia, de cuerpo de Cristo, hablar con esas personas y decirle a usted por qué hizo, por qué dice, por qué hace, por qué está haciendo esto, cuando el Señor dice quietos. Y eso sí valoro mucho a nuestro pastor porque él siempre ha dicho, pastor, vea, está pasando esto con esta familia, con esta persona que está haciendo esto, murmurando, hablando, señalando, no edifica. El pastor siempre ha dicho, tranquilos, todo tiene su esperen, tiempo. Todo tiene su tiempo. Y a veces uno quiere actuar en su impulsividad y en sus medios humanos, pero el Señor tiene el control, y en esa pareja el Señor ha respaldado a nuestro pastor muchísimo cuando él dice, como dijo el Señor Jesús, espere, todo tiene su tiempo. Dice, dice todo. Por tanto, soporta la cizaña.
El Señor soporta la cizaña Sí. y el daño que causa al trigo. Se la soporta porque va a llegar el tiempo. ¿Sí? Ahí Y- de pronto también mostrando su Su misericordia, total, ¿cierto? su misericordia, a ver si esta cizaña cambia de fruto. Da un fruto diferente. Amados, el encargado de esta selección o juicio es el Señor. El versículo 41 del capítulo 13 que estamos leyendo dice así: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oiga, dice que los recogerá de su reino, los aparta, los quita de su reino. No está hablando del mundo, está hablando del reino. Y el reino es la iglesia. Ajá. Y aquí podemos decir que intentar nosotros entrometernos en hacer esa recolección es intervenir en el plan divino de Dios. Amén. Porque el peligro es arrancar trigo pensando que sí sale. Sí, Señor. Toca esperar hasta que dé fruto. Ajá. Y cuando da fruto, dijo el Señor, ya está lista la cosecha. Entonces viene el Señor y hace la colecta. Y Él es el que sabe, porque por sus frutos les conoceréis. También podemos ver aquí que Jesús revela el drama del fin del mundo y muy bien especificado. Claro. Muy bien especificado. ¿Qué podemos decir de ello? Dice que por medio de sus ángeles Jesús purifica el mundo. En la colecta, en la cosecha. Viene y esto es lo que sirve, esto es cizaña y esto es trigo. Ajá. A la cizaña, amárrela, haga manojos y al fuego eterno. A la hoguera. Sí, entonces, por medio de sus ángeles, Jesús purifica el mundo. La separación será completa y permanente. Dios se encarga de esta parte. Otra vez, nosotros quisiéramos hacerlo humanamente. Y pensar de que uno alcanza a percibir el fruto del chisme, de la murmuración, del mal testimonio, del mal comportamiento, ¿sí? De las acciones negativas. Y uno dice, eso es cizaña total. Sí, Señor. Es una plantica que no da fruto de bendición. Entonces, ¿qué hacemos? Y el Señor dice, quieto ahí, déjelo ahí, que va a llegar el tiempo que yo enviaré mis ángeles y ellos se encargarán de hacer la selección, separación completa y permanente la hará el Señor. El lloro y el crujir de dientes es sinónimo del sufrimiento eterno, se llama infierno. ¿Sí? Ahí en la parábola claramente lo dice que habrá lloro y entonces será el lloro y el crujir de dientes, refiriéndose al fin del mundo. Amén. Entonces el Señor muestra, y lo que estamos viendo en esta hora es eso, los obstáculos que desafortunadamente se encuentran en la extensión del reino. Y el Señor se preocupó por mostrarle a su auditorio primario que el crecimiento se iba a encontrar con esto, con un obstáculo muy fuerte que se llama, dentro del mismo reino va a aparecer gente que estorba el desarrollo, que estorba el crecimiento. Y el Señor dijo, déjenlos ahí. Amén. Déjenos ahí. Ubiquémonos en la siguiente parábola. En la otra parábola que también habla exactamente de lo mismo. De los obstáculos que hay en la extensión del reino. Y para eso utilizó la parábola de la red. A ver. Mateo capítulo 13, versículo 47 hacia adelante. Mateo 13, 47 al 50 dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Semejante a las dos parábolas. Muy similares las dos parábolas. Para hablar de que va a haber una selección. Para hablar de que van a haber dos clases de cultivos. Van a haber dos clases de especies en los cuales uno servirá y el otro no servirá. Pero lo importante de esto es que lo que el Señor muestra es que están agrupaditos ahí. Ajá, que están todos Caen en la misma red. En la misma red, sí. Amén. Y que en esa red al recolectar habrán pescados buenos según y pescados que no sirven. Esa red, pastor, no parece abarcar toda la sociedad, sino solo la iglesia visible. Amén. Ahí no podemos confundir esas dos partes. Porque habla del reino. Sí. ¿Y dónde está el reino? En la iglesia. La iglesia es el reino. Nosotros somos parte del reino. Nosotros somos el reino que está establecido aquí en la tierra y nosotros somos simplemente miembros del reino. Y en esos miembros del reino vamos a encontrar dos clases de personas. Personas que sirven la pesca buena
¿cierto? Y aquellos que no sirven, que son aquellos pescados que toca simplemente seleccionar y decir, no sirven. Así como hizo el Señor con el trigo y la cizaña. Predicar es como arrojar una gran red al mar y allí sacaremos peces buenos y sacaremos peces malos. De pronto no hemos tenido la oportunidad de ir a pescar al mar con red, pero al guaviare con tarraya. Y con malla. Y con malla. Y en esos tiempos, ustedes que quizás saben más de esto que yo, se nota eso, que al recoger la tarraya o la red, se va seleccionando. Esto sí, este no, este devuélvalo, este no sirve, este sí sale. Así mismo es cuando predicamos la palabra del Señor. Amén. Es como una red, se toma a muchísimos, pero realmente el Dios Todopoderoso conoce el corazón. Amén. Y sabe quiénes son buenos y quiénes son malos. En la iglesia es igual. Encontramos buenos y encontramos creyentes malos. Toca decirlo así. Personas que aparentan serlo. Encontramos creyentes excelentes y personas que aparentan, muy parecidos. Aparentan ser buenos. Y ya lo dije hace un momento. Cargan la misma Biblia, cantan los mismos coros, levantan las manos también, ¿sí? Pero su fruto es malo, es nocivo, y nosotros no alcanzamos a percibir esa diferencia, pero el Señor sí. Pero el Señor sí, porque las dos planticas son muy parecidas, porque las dos clases de peces son muy parecidos, pero uno es bueno y el otro es malo. Así es. Recordemos que los encargados de la selección serán los ángeles del Señor. Ahí en el versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los buenos de entre los justos. Amén, amén. A los malos. A los malos de entre los justos. Sí, Señor. Esto nos muestra el carácter mismo que tiene la iglesia visible. La iglesia es exactamente igual. Hay dos grupos. Y uno quisiera que no. Uno quisiera que no. Pero hay gente, y hay que decirlo y suena fuerte, hay gente que no se ha convertido. Hay gente que está dentro de las iglesias y llevan años y no se han convertido. Ajá. Y simplemente va a llegar un día en que el Señor, que pesa los corazones, dice la palabra, Él va a tener la capacidad de, con sus ángeles, hacer la selección. El afán de Jesús con estas parábolas es mostrar eso. Es mostrar eso. ¿A cuántos fariseos les estará predicando el Señor ahí? ¿A cuántos escribas que quizás eran maestros de la ley les está predicando el Señor ahí y le está diciendo, ojo con la cizaña, ojo con los frutos malos, ojo con aquellos que aparentan ser pero no lo son? Hoy en día la situación es exactamente igual. Dentro de nuestras congregaciones tenemos trigo y tenemos cizaña, tenemos peces buenos y peces no buenos, ¿sí? Esta red trajo de todo. La iglesia tiene y ahí entra de todo. Entonces es importante esto, cuando el Señor nos dice en su palabra, puesto los ojos en Jesús. Y aquí aplica. ¿Por qué? Porque a veces nosotros colocamos los ojos en lo que está dentro de la red y vamos a encontrar gente que no debería estar ahí. Sí. Entonces, ¿esa selección quién la hace? ¿El pastor? ¿Los líderes? No, esa selección la hace el Señor. Así es. Entonces, cuando yo coloco la mirada en que este cultivo tiene cizaña, entonces yo aquí no me ubico porque aquí cizaña. No hay iglesia perfecta. En todos los cultivos, hablando del reino, se van a encontrar la cizaña. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Usted mira que es cizaña, simplemente oremos al Señor. Esperemos que el Señor es quien tiene la facultad, la potestad para hacer la selección. Cuando usted y yo comenzamos a seleccionar, corremos el grave peligro de arrancar cizaña, arrancar trigo pensando que es cizaña. Sí, señor. Lo mismo en la red. Si nosotros nos atrevemos a seleccionar, es el Señor, dice, con sus ángeles vendrán y se encargará de hacer la selección. Vamos a ir concluyendo. Así es. Vamos a terminar diciendo, el trabajo que nos pertenece hacer a nosotros, a usted y a nosotros como pastores, como creyentes, que somos buenos, yo espero que usted diga ya amén, amén. Somos creyentes buenos, es discernir quién es cizaña en medio nuestro y no dejarnos dañar por ellos. Amén. Amén. Ese es nuestro trabajo, es discernir, es decirle al Espíritu Santo que es tan especial y es nuestro amigo maravilloso para ayudarnos en ello, es discernir quién es cizaña en medio de nuestro, en medio de nuestra congregación, en medio de nuestro entorno cristiano, quiénes son
Y lo más importante no solamente es discernir quiénes son, sino no dejarnos dañar o no dejarnos afectar por esas personas que son la cizaña. El Señor usa una palabra que es tolerar. Hay que tolerar esa cizaña. Hay que tolerar eso que trajo la red, que no es un buen fruto, que no es un buen pez. Hay que tolerarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios se encargará en su tiempo de hacer un juicio sobre esta cizaña. Ahí dice, por tanto, soporta la cizaña. Soporta. Amado, no permita que esto le afecte su salvación. Porque si nosotros nos ponemos a ver cizañas, terminamos simplemente afectados y quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada a la eternidad por ponernos a hacer la tarea que no nos corresponde a nosotros de hacer juicio. Eso le pertenece al Señor. Que el Señor nos permita discernir para no dejarnos contaminar. Esto es importante. Que el Señor nos permita tener un discernimiento. Cuando venga la cizaña a sembrar cizaña, entonces usted dice, esto me trae perjuicio a mi vida. ¿Sabe qué? Chaito. Porque no permitamos que esto nos dañe. Cuando una persona está trayendo cizaña, está dañando todo el cultivo, porque esa es la meta del enemigo, destruir el cultivo que el Señor hizo. Entonces hoy el llamado es, Dios se encargará de llegar un tiempo, traer un tiempo en que va a darle a cada uno lo que le pertenece. Y en este momento nos toca decirlo, es en el tiempo de Dios. Por sus frutos serán conocidos, en el tiempo de la siega. Vamos a orar al Dios de la gloria. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos, por hablarnos en esta preciosa noche, donde podemos comprender, Señor, que se levantará obstáculos para la extensión de tu reino. Se levantarán impedimentos para el crecimiento del reino aquí en el Guaviare, en Colombia y en el mundo entero. Por todos los siglos ha habido este impedimento. Satanás ha venido y ha sembrado cizaña. Y esa cizaña ha dañado los cultivos. Señor, permítanos tener la sabiduría para poder discernir y no dejarnos dañar. Tener la sabiduría y la capacidad, Señor, para poder esperar en el tiempo tuyo, sin quitar la mirada de la eternidad. Señor, no permita que nos dejemos arruinar nuestra comunión contigo por estar buscando la cizaña, por estar arrancando cizaña, por estar haciendo algo que tú no nos llamaste a hacer. Permítanos vivir en santidad, vivir en comunión y vivir en paz contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, guarda la congregación, Señor. Guárdanos a nosotros como reino y permítanos caminar en victoria y en comunión contigo, Señor del cielo, manteniéndonos como trigo de bendición, como aquellos que un día daremos un fruto y tú lo mirarás, Señor, y nos pesarás según el fruto que estemos dando. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor del cielo, que nos ayude a vivir en santidad. Perdónanos, Dios, si nos hemos dejado engañar. Perdónanos, Dios, si hemos obrado mal. Y ayúdanos, Señor, cada día, porque creemos que tu misericordia está para con nosotros, para hacernos cada día más y más parecidos a ti, más y más caminando en santidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra y por mostrarnos a través de estas parábolas qué es lo que Él desea de su iglesia y también qué espera Él de nosotros. Amén. Amén. Mañana domingo estaremos con nuestra celebración para adultos de manera presencial en los horarios ya establecidos, 7, 9 y 11 de la mañana, allí en nuestra sede, en la calle 18, número 2258 en el barrio Bello Horizonte. Estaremos allí. La iglesia infantil sigue en la virtualidad. De hecho, mañana enviaremos el link para que nuestros niños tengan su participación especial. Desde muy temprano enviaremos el link para que en el horario que usted crea especial poder dejar ver a sus niños, a sus niñas, la programación de iglesia infantil lo haga. Agradecemos a todos los niños, pero esto también es gran agradecimiento a todos los papás que permitieron que sus hijos estuvieran en el Congreso Defensores de la Verdad. Fue más emocionante poder ver en las redes sociales de Asamblea de Dios de Colombia los niños del Guaviare etiquetados. Nos etiquetaron en nuestra participación. Amén. Felicitamos a todos esos niños que fueron etiquetados por nuestro concilio Asamblea de Dios del Guaviare. Estuvieron allí, participaron, y a ustedes, padres, que invierten en ese tiempo especial de poder
hacer que sus hijos participen. Próximamente estaremos haciéndoles llegar los certificados de participación de sus niños a este congreso. Damos gracias a Dios por ello. También recordarles que seguimos en nuestro devocional, un tiempo con Dios, que es una de las formas como que por ahora estamos utilizando para evangelizar, para llevar un mensaje, recordando que todos los miércoles tenemos miércoles de intercesión. Amén. Estamos también y seguimos unidos a esta campaña de 40 días por la vida que Dios nos ha colocado allí. Ha sido un tiempo muy bonito ver a esos grupos de oración, ver a ustedes cómo apoyan en las redes sociales diciendo somos pro vida, sí a la vida, sí al Dios de la vida, y eso es importante al grupo que se ha unido, no solamente a orar, sino también a ayunar. Entonces la iglesia continúa, tenemos una dinámica ahora, una parte presencial y una parte virtual. Entonces, estemos atentos a esas redes sociales y a lo que viene. Amén. Y Dios ha sido fiel de llevarnos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Quiero agradecerle a usted por su puntualidad el domingo. Amén. Y poder llegar los 15 minutos antes para poder cumplir con todo el protocolo de bioseguridad y poder estar participando en el culto. Recuerde que nuestro servicio dura 1 hora, así de que le motivamos para que sea puntual. Con eso, el corto tiempo que vamos a estar allí lo va a poder disfrutar en su totalidad. Amén. Y dedicarle al Señor ese gran tiempo de adoración, de alabanza y de exaltación al Todopoderoso. Gracias, iglesia, gracias por seguir apoyando este ministerio, Asamblea de Dios Vida en Abundancia de San José del Guaviare. Bendiciones en este fin de semana. Que Dios sea bendiciéndoles en gran manera.